Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Ni un libro, ni un carné o cartón dignifican. Cuando se olvida la historia escrita, se restringe la universidad y se corrompe la profesión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar el máximo común divisor entre dos números usando una función. Planteamos la solución en un programa de 54 líneas. En la línea 4 incluimos la librería Diostria. Línea 5 incluimos la librería Conio.h. Estas dos librerías permiten efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando necesite mostrar información por consola o capturar información que el usuario ingrese, vamos a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7, la instrucción using namespace std. Con esto estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto permitirá programar de manera más flexible. Si creamos nuestro propio espacio de trabajo, tendremos que ceñirnos a la semántica estructurada de programación en C++. Entre las líneas 9 a 41 vemos un método. Este método es llamado MCD, máximo común divisor. Recuerde que un método o función es un bloque de código separado del programa principal y que tiene una tarea. Puede retornar o no un valor. En este caso no vamos a retornar ningún valor porque tenemos esta función es de tipo sin retorno, void. Bien, esta función MCD recibe dos valores, A y B. Estos dos valores son de tipo entero. Y lo que va a hacer esta función entonces es hallar el máximo común divisor entre estos dos números. Dentro de la función, en la línea 11, declaramos una variable de tipo booleano llamada bandera. Recuerde que las variables de tipo booleano solamente reciben valor de verdad o falso o 1 o 0. En la línea 12 declaramos 5 variables de tipo entero, las variables mn, cr y auxiliar. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 a la variable m le asigna a, línea 14 a n le asigna b. Línea 15 a la variable bandera le asigna true, es decir, verdad. Entre las líneas 17 a 40 vemos una estructura repetitiva, un ciclo while. Este ciclo while mientras va a tener la condición, mientras bandera sea igual a verdad, ingresa a este ciclo. Recuerde que usted puede omitir hacer comparaciones con variables booleanas, es decir, si usted necesita preguntar si la bandera es verdad, usted puede hacerlo preguntando si bandera igual a true, o simplemente escribe el nombre de la variable y en ese caso la unidad lógica del computador interpretará eso ya como una comparación lógica. En este caso omitimos entonces hacer la comparación, simplemente escribimos el nombre de la variable. Con eso sería lo mismo que preguntar mientras bandera igual a verdad. Bien, dentro de este ciclo, entre las líneas 19 a 39 vemos sentencias condicionales anidadas. Recuerde que las sentencias condicionales permiten indicarle a un algoritmo tomar dos o más caminos alternativos. Acá, línea 19, si la variable m es menor a n, en caso de ser cierto, línea 21, a una variable auxiliar le asigna m, línea 22 a m le asigna n y línea 23 a n le asigna auxiliar. Si no, línea 25, si m no es menor que n, sino que es igual, es decir, si m es igual a n, en ese caso, en caso de cumplirse esta condición, línea 26, imprimimos por pantalla el máximo común divisor entre a y b es n. Aquí estamos entonces usando la instrucción code. Code permite mostrar información por consola.
Simplemente se escribe la palabra code, luego los símbolos menor y menor. El texto debe ir entre comillas dobles. Para separar el texto de la variable se usan los símbolos menor, menor. Al finalizar en esta línea 26 vemos la palabra clave ENDL. Con esto indicamos que vamos a imprimir un salto de línea, o sea un enter. Y línea 27, a la variable bandera le asignamos falso. Ahora línea 28, si no, es decir, si no cumple la condición de la línea 19, tampoco la condición de la línea 25, cae a la línea 28. Y entonces en este bloque de código de si no, en la línea 29 a una variable c le asigna m dividido n. Línea 30 a r le asigna m módulo n. Entre las líneas 32 a 38 vemos otra condicional anidada. Acá si r es igual a 0, en caso de ser cierto, línea 33 mostramos nuevamente por consola el máximo común divisor entre a y b es n. Y línea 34 a la bandera le lleva falso. Pero si no, si r no es igual a 0, entonces línea 36 a m le asigna n, r, y línea 37 a n le asigna r. Bien, entonces acabamos esta función. La lógica es muy sencilla. Primero, recordar el operador módulo, el que se está usando en la línea 30. Este operador módulo permite hallar el residuo entre dos números, ¿sí? Si el residuo es 0, quiere decir que los números son múltiplos, ¿sí? Por ejemplo, usted quiere saber si el 10 es múltiplo del 5. Usted pregunta, ¿10 módulo 5 es igual a 0? Si es igual a 0, entonces estos dos números son múltiplos. Ahora, resulta que el 10 y el 5 son múltiplos. Obviamente el 5 y el 10 también son múltiplos, ¿sí? Es diferente preguntar 10 módulo 5 que 5 módulo 10. A pesar de que ambos números siguen siendo múltiplos, vamos a ver que entonces que es importante aclarar si uno es mayor que otro para efectuar este operador módulo. Por eso entonces la condición de la línea 19. ¿Qué pasa si m es menor a n? Tenemos que intercambiarlos, ¿sí? Por eso usamos en la línea 21 la variable auxiliar que va a servir para intercambiar m y n, es decir, a m le asigna n y a n le asigna entonces el auxiliar, para poder así entonces usar el operador módulo y hallar entonces resultados verídicos, reales, lo que necesitamos. Resulta entonces que vamos a ir actualizando la variable n con el residuo, ¿sí? Es que se calcula en la línea 30. Así sucesivamente hasta que encontremos que m sea igual a n o que se encuentre un residuo igual a 0. En ese caso los números hallaremos el máximo común divisor. Nuevamente repito, si dos números son múltiplos, es decir, si su residuo es 0, usted puede, si el residuo entre dos números es igual a 0, usted puede concluir dos cosas. Lo primero, que los números son múltiplos. Y lo segundo, que el máximo común divisor entre esos dos números es el menor de ellos. Entonces usted pregunta, ¿10 módulo 5 es igual a 0? Sí, entonces usted dice, 10 y 5 son múltiplos. Y también puede decir, el 5 es el máximo común divisor entre el 10 y el 5. Así entonces estamos aplicando esa lógica a través de sentencias condicionales anidadas. Acabamos entonces esta función y vemos entre las líneas 43 a 54 el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila se incluyen las librerías del lenguaje, el espacio de trabajo y se busca el main. En el main es entonces donde vamos a invocar la función mcd que acabamos de explicar. Entonces dentro del main en la línea 45 se declaran dos variables de tipo entero, las variables a y b. Recuerde que las variables enteras solamente reciben datos numéricos enteros y no decimales.
Línea 47, mostramos por consola el mensaje favor ingresar primer número. Y línea 48 usamos la instrucción sin. Sin es una instrucción que permite almacenar un valor en una variable, es decir, un valor que el usuario ingrese, lo vamos a capturar y lo vamos a llevar a una variable. En este caso simplemente se escribe sin, luego los símbolos mayor mayor y a continuación el nombre de la variable que va a recibir la información. Entonces lo que el usuario ingrese lo almacenamos en la variable A. Línea 49, mostramos por consola el mensaje favor ingresar segundo número. Línea 50, almacenamos ese número en la variable B. Ya tenemos entonces A y B. Ahora vamos a invocar la función de la línea 9, simplemente invocándola, escribiendo su nombre, mcd, y entre paréntesis los argumentos, los parámetros que le vamos a enviar, en este caso A y B. Entonces allá la función recibe esos dos valores, hace su proceso y nos va a indicar al finalizar cuál es el máximo común divisor. Entonces las ventajas de usar funciones son enormes, ahorramos líneas de código, reutilizamos código. Mire que si necesitásemos hallar, por ejemplo, 50 números, si necesitásemos saber entre 50 pares de números cuáles son, hallar el máximo común divisor entre 50 pares de números, simplemente en el main haríamos un ciclo for de unos 50, leeríamos los dos números y invocaríamos la función mcd. Hace un código más flexible. Por último, en la línea 53 vemos el método --get. Este método indica al compilador que espere un ingreso de entrada de carácter. Esto es para que cuando el programa compile, la ventana de ejecución no se cierre automáticamente. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar el máximo común divisor entre dos números usando funciones. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra